Quiero que por favor me acompañen en la palabra del Señor. Busquemos un salmo. Salmo 150. Salmo 150. Y dice, versículo 1: alabad a Dios en su santuario, alabadle en el extendimiento de su fortaleza. En otra versión, en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de chofar, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe al Señor, alabe a Jehová. Amén y amén. Señor, queremos agradecerte por la palabra que hoy día nos edifica, por la palabra que hoy día nos traes, por lo que hoy día vas a mostrarnos y demostrar que nosotros estamos en el camino correcto, buscando más y más de ti. Gracias te damos, Señor, por este momento, por este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Y hoy día quiero compartir con ustedes esta enseñanza que le ponemos por título: todo alabe a Dios. No todos, sino todo alabe a Dios. Y es un salmo muy hermoso que el salmista, seguramente David, nos enseña y nos deja de poder alabarlo al Señor. La alabanza es la exaltación de Dios, y por eso, mis amados preciosos, es que en toda congregación no es que se cante para hacer una introducción y que las personas que están llegando puedan alcanzar la palabra. Eso lo acostumbrábamos en la iglesia católica. En la iglesia católica yo me acuerdo mucho que en la misa dan la primera palabra, la segunda palabra, y los curas mismos a los alumnos de los colegios católicos decían: si tú llegas antes del evangelio, vale la misa. Si tú llegas después del evangelio, no vale la misa. ¿De acuerdo? Y esas malas costumbres se quedaron muy enquistadas en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de decir: no, pastor, yo he sido cristiano desde chiquito. Entonces comienza a convertirte realmente, porque estamos con costumbres religiosas de la limosna, de a qué hora hacer la misa o el culto, a tal hora, entonces puedo llegar tarde, no me interesa mucho la música, a mí me fastidia. No, es que la música no es para nosotros, la música es para el Señor. ¿De acuerdo? Entonces por eso dice ahí que uno tiene que alabar a Dios en su santuario. ¿De acuerdo? Algo que yo les quiero decir, haciendo un paréntesis a esto: el día domingo pasado tuvimos un servicio muy hermoso. Incluso gracias por la visita de los hermanitos de las otras casas de Renuevo. Y fue muy hermoso, fue un lleno total, con 1000 personas, más de 1000 personas hemos tenido. Y bueno, incluso algunos se quedaron con el gustito de que hagamos el servicio mejor en las tardes, ¿verdad? Pero bueno, estamos poniendo en la oración, y eso trastocaría algo, especialmente a mis amados pastores, que ellos también tienen sus servicios en las tardes. Entonces nos tendríamos que dejar de ver, y yo no soporto dejarlos de ver a ustedes. Los amo mucho. Entonces hay muchas cositas, pero sí, fue una buena experiencia. Yo recuerdo mucho cuando nosotros llegamos en el 2000 acá a Trujillo. Nosotros llegamos y pusimos los servicios en la mañana, y la gente iba a duras penas. Cuando pusimos en la tarde, la gente se llenaba. Cuando hemos tenido servicios en la mañana y en la noche, los de la noche paraban repletos, llenos, ¿no? Entonces, pero no es mala esa idea, esa sugerencia que nos han hecho llegar de muchos de ustedes. Así que vamos a ver. Pero lo que yo quiero decirle algo, haciendo este paréntesis, de que fue un día de mucha bendición. Fuimos muy bendecidos. Creo que el 90%, siempre puede haber algunas personas, nosotros no somos pepita de oro para caerle bien a todos, y todas las cosas no son perfectas, son llenas de imperfecciones. Entonces sé que también a algunos de repente no les gustó, y entonces es bueno que este servicio de hoy día sea como la extensión del domingo anterior. ¿De acuerdo? Para seguir moviendo nosotros antes de entrar a un nuevo año, para seguir moviéndonos en un nuevo tiempo que Dios quiere traer para su iglesia.
que es 2026 para renuevo. Toda organización, institución secular o cristiana, si no se innova, no prospera, no crece, no desarrolla. Entonces tenemos nosotros que seguir innovando, renovando algunas cosas, sin salirnos, por supuesto, de la visión ni tampoco de la palabra del Señor, y cosas por el estilo vamos a conversar ahora. Yo les quería decir algo. En el año 1988, Martin Scorsese, un gran cineasta, él hizo una película, 1988, y esta película fue prohibida en muchas naciones, incluyendo el Perú. Especialmente las naciones latinoamericanas fueron prohibidas. Fue prohibida esta película. Entonces se filmó en 1988 y no se llegó a proyectar en el Perú. No se llegó a proyectar hasta el año 92, creo, y una cosa así muy reticente. ¿Cómo se llamaba la película? Esta película se llamaba La Última Tentación de Cristo. Incluso Jesús, el personaje de Jesús lo hacía un actor que después salió en Pelotón y es un gran actor, también salió en El Hombre Araña, que es William Dafoe. Es un hombre de repente que no es muy simpático físicamente, acostumbrados nosotros siempre a ver a un Jesús muy bonito, con sus bucles medio castaños, medio rubios, ojos verdes, un galán. El personaje que siempre saca de Jesús. Entonces Martin Scorsese rompe todos los esquemas y pone de personaje central de Jesús a William Dafoe, que es un hombre no muy atractivo físicamente, ¿de acuerdo? Y el nombre de la película, La Última Tentación de Cristo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con eso? Yo no era cristiano todavía. Solamente leía los comentarios de cómo es posible que sacan eso, que es una herejía, que es una blasfemia y todo. ¿De acuerdo? Entonces, todo el mundo nos subimos de repente a ese bus. Es una blasfemia, es una herejía. ¿No? ¿Cómo van a sacar la tentación de Cristo? ¿Por qué? Porque el ser humano, nosotros los seres humanos, nos gusta elucubrar y hacer conjeturas de cosas que no sabemos y de cosas que no vemos. Acuérdense que Dios Padre le dijo a Samuel: yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Cuando Samuel iba a escoger al sucesor del rey Saúl, ¿de acuerdo? Y entonces en eso caemos nosotros los seres humanos, que somos muy proclives, muy propensos a juzgar o hacer juicio de cosas que no tenemos bien entendido. Miren, pasaron los años y yo un día, curioso, chismoso, qué sé yo, como me quieran llamar, hubo la oportunidad de ver la película y yo la vi, la película, para ver y poder hablar y juzgar con una base. Y el ser humano se había imaginado que la tentación de Cristo, la última tentación de Cristo, porque Cristo también, Jesús tuvo tentaciones, ustedes lo saben, después de que Jesús fue bautizado en el Jordán. Hubo 3 tentaciones de parte del enemigo, y no por la debilidad de Jesús. Pero todos imaginaban que, claro, era una ficción, pero que el director estaba tocando un tema religioso muy polémico, una blasfemia, y que seguramente era que Jesús se enamoró o quiso tener relaciones sexuales con María Magdalena y que quiso casarse, porque después han salido un montón de ideas, que si se casó, que no se casó con María Magdalena y cosas por el estilo. Y la gente pensando eso es que le puso la tarjeta roja y no la proyectaron en muchos cines. ¿Y saben cuál fue la última tentación de Cristo? Que sí era edificante. Que Cristo, el personaje que hace de Jesucristo, cuando va al huerto de Getsemaní y le pide al Padre: si es posible, aparta de mí esta copa, porque él sabía lo que se venía, lo que iba a ser sometido. Es que Jesús en ese momento tiene la tentación de renunciar a la cruz, de no llegar hasta la cruz y poder tener una vida natural, casarse con una esposa, tener hijos, tener familia y juntos estar haciendo la obra del Padre. Esa fue la última tentación de Cristo. Y miren ustedes todo lo que el mundo se imaginó, hizo conjeturas y prohibieron la película. Y no tenía nada de eso. Al final de esa película resulta de que
Jesús hace eso y ve Jesús conforme va avanzando en años, ya no 33, sino 34, 40, 50, 60 años, ve que el mundo estaba perdiéndose, porque fue necesario el sacrificio del Padre a través de Jesús de ir a la cruz. Y Jesús ya anciano, es una ficción, anciano, Él va hasta el monte y va y se ofrece para que sea crucificado, porque tenía que llegar a la cruz a hacerse sacrificio por la salvación de todos. ¿Fue edificante? Sí, fue edificante. Que la cruz tuvo que hacerse, que Jesús tuvo que ser obediente hasta la cruz al Padre. Entonces uno muchas veces, antes de averiguar, antes de buscar, uno comienza a hacer conjeturas y a poner tarjetas rojas cuando no las debemos de ver, sino ver detrás de la tarjeta. Yo le voy a pedir unas fotos, no sé si es que llegaron a poner las fotos, ¿sí? A ver, unas fotitos que estaba, miren, ahí ese de chaqueta negra, mira, ahí está José Quispe, Jaime Mendirugo, que nos está visitando hoy día, preciso ha venido, está Roller también, y está Franco en primer plano, bailando reggaetón, ¿de acuerdo? En aquellos tiempos estaba reggaetoneando el pastor Franco. A mí nunca me gustó el reggaetón, pero fue bueno ese tiempo. Otra foto, por favor. Estos sí son mis amigos, yo fuera su hincha, son Exegesis. Exegesis es un grupo de rock pesado, rock metálico, pero son cristianos, son colombianos, son de Bogotá. Y antes de invitarlos a que vengan, yo conversé con ellos, conversé con nuestros pastores de allá de Colombia, averigüé sobre ellos y ellos eran fieles, todos ellos eran profesionales. Y para poder integrar ese grupo de exegesis tenían que estudiar y ser profesionales. Entonces no eran cualquier persona, entonces incluso eran maestros de colegio, de escuela, y tenían una vida sujeta a su pastor, una vida sujeta al Señor. Y cuando yo los invité, también se levantó una polvareda, que se ha vuelto loco el pastor, y que todavía venían ellos con sus tatuajes y todas esas cosas. ¿Y saben qué cosa? Se ganaron en una presentación que se hizo en la concha acústica que hay en la Avenida España, se ganaron 150 jóvenes, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Y ahí encontramos nosotros la escenificación de teatro de Gris, con la productora de siempre, Diana Córdoba, de Gris. Gris es una película secular, no es cristiana. No se ha convertido John Travolta, ni tampoco ¿cómo se llama la chica que falleció? Olivia Newton-John. No se convirtieron. Y es una película secular. Y de una u otra manera, la organización de teatro comenzó a adaptarlo para llevarlo a un mensaje también a muchas personas y a muchos jóvenes. La siguiente, por favor. Luego acá encontramos a quién, a dos personajes que no son cristianos, como es Olaf y es el Grinch, ¿de acuerdo? Olaf es un personaje de Disney, el Grinch también creo que es Disney, y no es que salga de una cantera cristiana o que hacen unas películas con un mensaje cristiano. Pero sin embargo se adaptó de esos personajes. Hasta el domingo pasado también ellos estuvieron en escena para poder llevar un mensaje para los que podemos asistir. Amén. No sé si es que hay una foto más, ya no. Y al final esta foto es el hijo del reggaetonero. Es Gabriel, que todavía estaba pequeño, y yo tenía un chofar pequeño, había conseguido, se lo regalé a él, y él viendo a su papá que tocaba el chofar, entonces él también comenzó a practicar y está con un talit incluso puesto, y le toman esa foto. Y eso fue como un anuncio profético, porque él todavía estaba pequeño, Gabriel, y ahora él sirve con toda la pasión del Señor. Incluso ustedes lo han visto hoy día, él viene con una ropa que es de origen coreano, de los BTS o BTS, pero que eso no le hace mal a nadie, ¿de acuerdo? Algo que yo les quiero decir, recordar lo último que mencioné en la palabra cuando estábamos hablando de las ofrendas,
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Algo que nosotros debemos entender es que la música, los instrumentos, las artes, las luces, el humo, cuando nosotros comenzamos a hacer servicios de jóvenes y pusimos luces, estrobos y pusimos humo, también hubieron algunos que se rasgaron las vestiduras, que es una discoteca, ¿cómo es posible, pastor? En Apocalipsis habla que del trono de Dios salía humo y salía luces, ¿de acuerdo? Y uno muchas veces es muy ligero para opinar, para criticar, para juzgar. Y las luces, el humo, el perfume, todo eso tiene su origen de Dios y es para Dios. El enemigo en el trayecto del tiempo, empezando de Luzbel, en el trayecto del tiempo ha venido robando, ha venido saqueando. Y entonces a nosotros los cristianos como que nos arrinconan, ayudados por nuestros hermanitos los pentecostales, donde ellos ven más al diablo que a Dios y todo es del diablo. Yo les digo, por ejemplo, yo no he pasado por esas épocas, pero yo he escuchado a pastores que me anteceden, pastores mayores que yo, que antes en las escuelas bíblicas, en las escuelas teológicas, también enseñaban que los pastores no deben usar bigotes, que las mujeres tienen que estar con faldas largas, que no pueden maquillarse. A los pentecostales les encanta eso. También que no debían usarse guitarras eléctricas. Esas son cosas del diablo. Ni batería, ¿de acuerdo? Lo mismo también se enseñaba, o muchos comenzaban a criticar cuando salió la televisión, que le decían el cajón del diablo, incluyendo el gran siervo del Señor, Gille Ávila. Decía el cajón del diablo, que él después entendió, se arrepintió y cambió las cosas. Pero nosotros podemos ver que en el transcurso de la historia sagrada, de la historia de los hechos en los cuales vivimos, hay muchas cosas que van a aparecer y que van a aflorar nuestros sentimientos y nuestras maneras de interpretar las cosas que no son tan buenas, porque nos estamos llevando, como el Señor le dijo a Samuel, por lo que vemos y no ver atrás de ello. Yo les digo algo, por ejemplo, la Navidad que acaba de pasar. ¿A quién le consta o qué papiro o escrito de las Sagradas Escrituras dicen que Jesús nació el 24 de diciembre del año 000 a las 12 de la noche? ¿En dónde está? ¿En qué papiro está? ¿En qué escrito? En ninguno, porque no nació el 25 de diciembre. En la tradición se le asignó un día para poder recordarlo. ¿Y eso es bueno o es malo? Ni bueno ni malo. Porque ella nació el 25, el 26, el 28, el 30, el primero, no le quita la santidad a Dios, no le quita la entrega de Jesús por nosotros. ¿En qué momento dicen que los arbolitos de Navidad son cosas sacras, son cosas sagradas? Que Jesús nació y estaba su arbolito ahí al costado. No dice. ¿Y de dónde sacamos lo de los arbolitos? Costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. Y que nosotros le damos cuerpo y lo hacemos. Lo mismo también, ¿quién te dice que eran 3 reyes magos? ¿En qué parte de la Escritura dice que eran 3 reyes magos? Ni dice que son reyes, ni dice que son magos. Son magos de Oriente, sabios de Oriente, estudiosos de Oriente. Le trajeron regalos. Y miren cómo somos nosotros los humanos, que nosotros asumimos que fueron 3 porque trajeron oro, incienso y mirra. 3 cosas. Entonces cada uno vino, uno con su oro, el otro con su incienso y otro. ¿Te dice que fue así? Puede ser que era una comitiva de Magog que vinieron y uno era el encargado y trajo todos los regalos. Puede ser que trajo uno cada cosa, no se sabe. O 2 trajeron uno, no se sabe cuánto fue. Pero sin embargo nosotros asumimos que eran 3 reyes magos y le ponemos otro nombre: Gaspar, Baltasar y Melchor. O el San Bocavero, no sé, San Martín de Porres. ¿Sábelo Dios? Nadie te dice. Pero eso haya sido
tal como la costumbre y tradición lo dice, o no haya sido así, ¿le quita algo de santidad al niño Jesús? No. ¿De sacrificio a María? No. ¿O a José? No. Ese es un hecho que se dio, ¿de acuerdo? Lo mismo también nosotros encontramos que en las tradiciones, ¿quién te dice que nació Jesús y María había preparado un lechón, un chancho, un cuy y se metieron una comilona? Nadie. ¿De dónde sacan de tenemos que comer a las 12 de la noche para después estar con una tremenda panza eructando toda la madrugada? ¿De dónde? Pero son costumbres que el ser humano las asume y las mete en una tradición. Papá Noel, yo amo más al Grinch que a Papá Noel. Pero Papá Noel fue una invención de la Coca-Cola. Por eso su vestido era siempre rojo y blanco. Pero la gente lo asumió, le gustó y el personaje es siempre presente en todas las Navidades. Pero yo le digo, eso no está escrito. Eso es ficción. Pero esa ficción no le hace daño al hecho del natalicio de Jesús, de la llegada de Jesús, del sacrificio de María, de haber nacido en un pesebre. Eso sí está en la palabra, que no había lugar en el mesón para María, para José. Eso sí está en la palabra, pero no le quita el significado. Por ejemplo, hoy día es 28 de diciembre y hoy día también por tradición se celebra el Día de los Inocentes, de los Santos Inocentes. Y también por ahí sale la costumbre de hacer bromitas y le dicen inocente, pata caliente, ¿no? Es como decir, vino tu suegra al servicio. ¿Qué? ¿Mi suegra? ¿Dónde está? Inocente, tu suegra está en los infiernos. Una cosa así, ¿no? Pero tampoco es cierto eso. Hubo, sí, matanza de inocentes, sí, pero no fue, nació Jesús el 25, amén, cayó así. Y el día 28 comienzan a matar con todos los niños. No, mentira. Eso ha sido tiempo después. ¿De acuerdo? Incluso la visita de los magos fue después también, cuando ya el niño parece que estaba destetado, una cosa de esas. Pero de todas maneras, esos detalles no le quita ni le añade nada del hecho de la venida de Jesús, del sacrificio de Jesús, y que nosotros debemos de permitir un natalicio en nuestros corazones y en nuestra familia todo el tiempo. ¿De acuerdo? La salvación no se incomoda por los pequeños detalles, pero el problema es que nosotros como seres humanos muchas veces esos pequeños detalles los hacemos grandes obstáculos. ¿Para qué? Para poder vivir en unidad, en santidad y en comunión con Dios. Yo le quiero leer algo. Estuve investigando. Mira, por ejemplo, en los últimos tiempos se ha hecho muy común este grupo coreano en el cual fue representado en ficción acá por los chicos, por los adolescentes y en la coreografía y todas esas cosas. Y estos chicos, estos adolescentes se han estado preparando. Miren, los domingos nosotros terminamos el servicio y todos nos íbamos a nuestra casa a almorzar, qué sé yo. Y los chicos se quedaban con Diana, que estaba con la directora de estas instrucciones. Se quedaba todos los domingos, se quedaban acá, almorzando bien o almorzando mal, y se quedaban acá y se quedaban muchas veces a las 6, 7 de la noche. Aquí o si no en las oficinas se iban y estaban ahí, ensaya que te ensaya, las canciones, los pasos, las cosas, y estaban ensayando y ensayando. ¿De acuerdo? Mientras nosotros estábamos ya tranquilos, cansados y descansados en nuestra casita, y ellos lo hicieron para poder sacar esta obra que fue el domingo. Yo estuve investigando esto de los chicos estos coreanos, del BTS, dicen en inglés, pero como yo soy cholo peruano digo BTS. Y BTS significa Bangtan Boys. Bangtan Boys es, entre comillas, una traducción que no puede haber una traducción literal desde el coreano al español. Chicos a prueba de balas. Esa es la realidad, que ellos se pusieron ese nombre, chicos a prueba de balas. ¿Por qué ese nombre? Porque el propósito de ellos al crearse este grupo, que se inició en el 2013, ya tiene 12 años de vigencia, era mostrar que ellos dejaban de lado estereotipos, críticas, expectativas dirigidas contra ellos y buscaban un lugar para los jóvenes que sea reconocido dentro de la sociedad surcoreana. Había una frustración en
en ese grupo de edad, había una frustración por el sistema educativo que estaba imperando en Surcorea. Sabemos nosotros que la educación en cada país cambia, y en los países orientales cambia dramáticamente. Entonces se inicia en el 2013. Es un estilo de música hip hop. Invitados ellos por Estados Unidos, se han presentado en la Casa Blanca de Estados Unidos, Washington, se han presentado en Rusia, en el Kremlin, se han presentado en las Naciones Unidas. Tienen venta de millones de discos a nivel mundial y entran así en las nuevas generaciones que son acogidas bien en esa generación de adolescentes y de jóvenes. Ellos empiezan como adolescentes, 2013, y han pasado 12 años, y en los años que tiene de vigencia nunca ha habido escándalos, que muchas veces sí lo ha habido en iglesias. Recuerden ustedes que Hillsong, una iglesia de multitudes de Australia, pero sin embargo en 2 ocasiones y hasta 3 ocasiones ha habido escándalos sexuales, siendo cristianos. Pero en base a este grupo, y no es que yo los defienda o que a mí me guste BTS, porque así como no me gustaba el reggaetón, tampoco me gusta estos de BTS, pero no puedo dejar de reconocer una realidad, que son grupos seculares que están impactando en grupos de jóvenes, como era también el reggaetón, impactaba en grupos de jóvenes, y lo que nosotros tenemos que hacer es parar las antenitas de vinil y poder recordar que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Las cosas de la música, las cosas del arte vienen del Señor y deben de ser para la alabanza del Señor. Y no podemos nosotros ser hiper, archi, mega espirituales y pentecostales de rajarnos las vestiduras. Y qué barbaridad, que eso no es de Dios, que eso es una herejía, que eso es una blasfemia. Están hollando el lugar santo. Más lo oyan aquellos críticos, entre comillas, aquellos opinólogos que ni siquiera ofrendan al Señor, ni siquiera colaboran con Dios, ni siquiera sirven al Señor, pero sin embargo sí están muy dispuestos a ver qué cosa van a decir para criticar, a ver qué cosa van a hablar para poder rajar. Entonces nosotros podemos retroceder y buscar el Salmo 150, donde el Señor le dice a David: todo, no todos, todos también, pero todo sea para la alabanza y la gloria del Señor. Todo alabe al Señor. Y nosotros tenemos que buscar, como se buscó, por ejemplo, el tema de Grinch, que fue una película impactante, como se buscó el tema del Grinch, el tema de Olaf y todo eso, buscar para poder nosotros esa ficción trasladarla a llevar un mensaje para las generaciones que están recibiendo de ello. Nosotros encontramos, y podemos criticar ampliamente a Disney, a la corporación Disney, y la corporación Disney, incluso todos sabemos que Disney World ya dejó de ser un lugar de distracción familiar únicamente, porque también tienen su día del orgullo gay. Esperemos que con Donald Trump cambie estas cosas, pero que también es un día en el cual todo el parque de Disney World se llena de homosexuales y lesbianas. ¿De acuerdo? Entonces hay cosas en el mundo secular que nosotros tenemos que rescatar. Algo que yo en algunos momentos he mencionado, y que incluso escuché una prédica de Dante Gebel que también decía lo mismo, es de una película secular, Encuentro conmigo mismo, que ya tiene como 20 años, creo que la estrenaron, y es con Bruce Willis, y es una película que no es cristiana y que es una ficción, pero que te lleva a poder tener un encuentro contigo mismo para poder cambiar las cosas que dejaste en el camino y que te hacen daño en el presente. Tienen su mensaje. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es valorar el mensaje, valorar lo que está detrás del escenario, valorar el esfuerzo y el sacrificio para poder impactar a otros adolescentes, a otros jóvenes, y poder llevar esa nueva generación. Yo le doy las gracias al Señor por el teatro de la semana pasada, porque en eso no solamente está el trabajo de Diana, el trabajo del coreógrafo Hernán y Fernando Pardo, y no está solamente el trabajo de los chicos mismos, sino también de los padres de esos chicos. Los padres de esos chicos que permitieron que sus hijos puedan servir como un instrumento. Y yo sé que muchos de esos chicos, y me lo voy a permitir hablarlo acá abiertamente a ustedes, muchos de esos chicos, el 90% de esos chicos que ustedes los vieron trabajar acá, el 90% de ellos, sus padres ni los ven ni los entienden, no les interesa. Y ellos se han sentido útiles para Dios y para la iglesia
haciendo ese teatro, esforzándose. Chicos, que incluso ustedes le vieron con esa ropita. Esa ropa Diana se las trajo por Temu. Se los trajo desde allá, de Corea, se los trajo por Temu. ¿Ah? De la China los trajo, ¿de acuerdo? Y les dijo, tienen que entrar ahí porque si no, no salen. Y algunos estaban con sobrepeso. Y ellos que estaban con sobrepeso han estado esforzándose, hasta haciendo dietas para poder bajar de peso y poder presentarse. Y para que haya uno o dos fariseos desadaptados que digan, ese es del diablo. Y son chicos que a veces no tienen amor en su casa, han sido rechazados por sus padres o por su familia, no tienen algunos un amparo, un lugar seguro donde vivir, pero se han sentido seguros, cobijados por el Señor. No necesariamente por mi hija Diana, que también ella los ama, ¿no? Se ha enamorado de ellos. Y hasta Sofía, que no es adolescente, pero ella dice que es adolescente y ella los cuida. Y incluso hasta en Sofía podemos ver algo. Sofía los ama a los chicos estos. Y muchas veces cuando termina el servicio, Sofía parece esos perritos pastores que a veces hemos visto en la película, que comienzan a dar vuelta al rebaño para cuidar a las ovejas que no se le pierda. Y a veces hemos visto así a Sofía que sale corriendo y da la vuelta por acá y regresa por acá para cuidar a los chicos, que no se vayan, que no se lo vayan a llevar otra chica, y los cuida. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios y que nosotros tenemos que decir gracias, Señor, por conocer a estos chicos. Porque esos chicos en ningún momento nos ha pedido, a ninguno de nosotros, no nos ha pedido un sol para su ropa, un sol para su comida, sino que ellos se han dado, a pesar de que no han tenido. Hay habido algunos como Gabriel, que tiene otra familia que sí lo apoya, ¿no? Hay algunos que sí han apoyado a sus padres a los hijos, pero la mayoría de ellos no tienen ningún apoyo, en absoluto de nada, pero lo han hecho por amor a Dios, por amor a su iglesia. A mí me conmueve esas cosas porque no es de ahora. Cuando sale esto, me choqueó un poco, porque salió el día lunes, después de la presentación. Yo le doy las gracias a Dios por algunas personas que no tienen tanto tiempo con nosotros, que incluso son de otra nación, y me referían la gratitud por lo que se había hecho y que se sintieron muy tocados. Pero personas que, gloria a Dios que no son todos, hay algunos que lo dijeron o lo comentaron, como siempre, en forma subterránea, como toda serpiente. Pero de todas maneras se escucha. Porque hay algunos que escuchan y uno dice, verdad, sí será cierto, no será cierto. Pastora, mira, dicen esto. Yo no digo, pero sí lo piensas también, porque no lo paraste. Yo no digo, pero dicen esto. Yo no digo, pero dicen el otro. La gente está comentando, la gente está diciendo, ¿qué gente? 1, 2, 3. Cuando la mujer partió el frasco de alabastro para ungir a Jesús, no estaba eso en ningún papiro o libro de los profetas. La mujer sintió hacerlo y lo hizo. ¿Y qué sucedió? Nosotros encontramos que ahí los propios discípulos de Jesús, hubieron algunos, especialmente Judas Iscariote, que criticó. Porque a veces caemos en lo que dice el perro del hortelano, ese dicho, que ni come ni deja comer. Somos muy rápidos para criticar y para juzgar lo que no estamos dispuestos a entender, a ver o a hacer. Cuando nosotros encontramos lo que referíamos hace unos momentos de las ofrendas, que Zaqueo, un ladrón, un timador, y Jesús, ¿cómo puede ser posible? Yo soy fariseo, yo soy saduceo, yo soy discípulo, y Jesús no me dice para ir a mi casa, y le dice esta sinvergüenza enano que está en ese árbol, y le dice a él que quiere ir a su casa, ¿cómo es posible?
¿O acaso no se da cuenta este Jesús, rabino, profeta, de que ese es un pecador? Lo criticaron a Jesús. Y Jesús, como BTS, no le entran balas, no le interesó lo que dijeron. Simplemente le dijo: me es necesario ir a tu casa. No lo presionó para que él devuelva lo que había robado. Salió de su mutuo propio de Zaqueo. Y ahí es cuando el Señor Jesús le dice: ha venido la salvación a esta casa. ¿A causa de qué? Del cambio de la persona. Mis amados, debemos nosotros de cambiar. No ser fariseos para ser ligeros en la crítica, en el juicio de las cosas que vemos, sino comenzar a ver detrás de el escenario, detrás de el propósito del reggaetón. El reggaetón también fue duramente criticado. Exegesis fue duramente criticado. El rock, la guitarra, todo es criticado. Si hoy día ponemos un arpa eléctrica, qué sé yo, de 1000 colores y comenzamos a él le ha puesto de 1000 colores, es del LGTB. ¿Quién te ha dicho? Eso del LGTB que se agarraron el arco iris, eso nació con Noé. Eso no nació con los homosexuales y las lesbianas. Lo robaron y lo asumieron. Ni siquiera en el Tahuantinsuyo nació eso. Entonces nosotros muchas veces de las cosas que hoy día podemos ponerle parámetros y rechazar, han nacido de Dios para que nosotros podamos rescatar lo que se ha perdido y no estarnos arrinconando. Estar viendo al diablo en todos sitios. ¿Por qué la niña se pone con pantalones? No debe poner pantalones, sino falta hasta el suelo. Más que una monja. ¿De acuerdo? ¿Y por qué el ujier va a estar ahí en más camisa? No, se tiene que poner una escafandra. Y comenzar a criticar todo y de todo. Y nosotros en esa crítica nos dañamos porque nos cerramos a lo que el Señor quiere enseñarnos, a lo que el Señor quiere hacer. Miren ustedes, esto del BTS ha aparecido en el 2013. En el siglo pasado no existía este grupo de los coreanos. Pero sin embargo, hubieron otras cosas que la juventud de esos tiempos comenzaron a hacer para cambio. Elvis Presley nació en una iglesia cristiana evangélica que después lo ganó las artes, el mundo, qué sé yo, es otro tema. Pero él nació en una iglesia cristiana cantándole al Señor. Pero de repente tuvo la crítica, de repente tuvo encima los ojos fariseos para estarlo juzgando, que cómo va a cantar, que cómo esto, que cómo el otro, que allá. Y comienza la gente a apartarse. Yo una vez escuché un testimonio de Omar Oropesa, un hombre de Dios, un cantante, un salmista, y él se apartó y se fue al mundo y se fue a las drogas y todas esas cosas, porque él era hijo de pastores. Y él fue duramente criticado. ¿Por quién? No por la gente del mundo, por la iglesia. Las mayores y duras críticas son dentro de la iglesia. Las mayores puñaladas son dentro de la iglesia, que te meten la puñalada hasta la empuñadura y todavía la retuercen. ¿Por qué? Porque después vienen con una carita: pastor, ore por mí, porque me ha salido Juanete y me está doliendo. Ore por mí, con una sonrisa oreja a oreja. Y uno dice: Dios me está mostrando que tú estás rajando de mí o de mi familia o de la iglesia en la que Dios nos ha puesto. Y se va. Pero uno tiene que hacerla el idiota. Ay, cómo no, hermanito, claro que sí, hermanito, vamos a orar y que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, te ampare, y Señor, llévatelo de una vez. No podemos hacer eso. Tenemos que bendecir, porque para eso estamos. ¿Cuántos han criticado a los pastores? Por la forma que hablan, o por la forma que visten, o por la forma que andan, o por la forma que guían a su congregación. ¿Cuántos han criticado a los líderes? ¿Cuántos han criticado a mi esposa, a mis hijas? ¿Cuántos me han criticado a mí? Y lo siguen haciendo. Pero yo les digo: BTS, no me entran balas. Porque nosotros obedecemos un propósito, y el propósito es: todo alabe al Señor. Nosotros obedecemos el propósito divino del Señor de poder ganar vidas para Cristo. Con Papá Noel, con Ragnar, con Olaf, con quien sea, pero seguir ganando vidas para el Señor Jesucristo. Rescatar todo alabe al Señor. Nosotros encontramos algo
en la multiplicación de los peces y los panes. 5 peces tenían y 2 panes. Y esa multiplicación dice que comieron al final 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Eso está en los evangelios, en Mateo 14 especialmente. Y en el versículo 16, Jesús le dice a sus discípulos, cuando los discípulos dicen: Maestro, ya despacha a la gente porque no tienen que comer. Y son de Trujillo, ellos comen fuerte. Así que diles que se vayan. Y Jesús le dice: ¿qué es lo que tienes? 5 panes, 2 peces, y son como 10,000, 15,000 vidas. Y Jesús le dice: no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Somos nosotros los llamados por Dios para dar de comer el evangelio a esas vidas, para no contaminar sus corazones de aquellos que recién llegan con críticas, con juicio, juzgando, con rencillas, pateándonos por debajo de la silla, con otros hermanitos criticándonos. Miren, los que están delante de ustedes, detrás de ustedes, son imperfectos, algunos hasta feos, abusivos son. Pero ninguno de nosotros es un Adonis, es precioso, es perfecto. Cometemos muchos errores. Mi esposa está escribiendo un libro más grande que las guías telefónicas de antes, de todos mis defectos. Y me amenaza: la voy a publicar. Todos tenemos defectos, pero lo más importante no es tu defecto, lo más importante es tu corazón. Y si tú has tenido el corazón en este día para venir y buscar del Señor, te pido que durante el próximo año no te justifiques como un fariseo, no critiques como un fariseo, no juzgues como un fariseo por las cosas que a ti te parecen, porque tú no eres consultor de ningún teólogo ni pastor para que tú digas está bien o no está bien. El consultor y teólogo es Jesucristo. Y las cosas en una organización cristiana se hacen de acuerdo a la visión que Dios pone a sus ministros, para que sea el que va a estar guiando en la batuta que Dios le da. Nosotros encontramos en una orquesta sinfónica que todos son músicos excelentes. Yo veía antes videos de un gran músico como es Yanni, un músico griego. Y este músico ha hecho conciertos en los lugares más vistosos y más llamativos de todo el mundo. El Partenón en Grecia, el Music Hall en Francia, en Estados Unidos, en los lugares más hermosos. Y él busca siempre tener a los mejores músicos de cada área. Incluso uno de ellos es un músico venezolano que es no me acuerdo el nombre de él, que es un músico de instrumentos de viento, y es uno de los mejores, y que incluso ese músico ha dado testimonio a veces en enlace, y se busca así los mejores músicos. Pero el director de la escena, el director de la orquesta es Yanni. Y todos los músicos pueden decir: no, a mí nadie me dirige porque yo soy lo máximo en teclado, yo soy lo máximo en voces. No, todos están a disposición de lo que el director le dice. Y el director de nuestra sinfónica es Jesucristo. Él lo hizo todo y lo dio todo por nosotros, para que así en imperfección de renuevo que vivimos, nosotros poder sacar algo mejor cada día. Que nosotros en cada mañana podernos despertar y decir: hoy día quiero ser mejor que ayer. Hoy día quiero ser útil para Dios. Hoy día quiero ser un instrumento de bendición. Y cuando vengan fariseos a tirarte basura en los oídos, tápate los oídos, sal de ese lugar. No te juntes con esas personas que te contaminan el alma, sino comienza a decirle: tú quieres, lo que hizo una vez el pastor Fajardo, que tú quieres hablar, decir, quejarte algo, ven, lo llevas donde el pastor tiene algo que decirle, y tú te limpias. Tenemos nosotros que ser íntegros delante de la presencia del Señor. Muchas veces las cosas que se suscitan, las cosas que pasan, Dios lo permite para probar tu corazón. Pero nosotros tenemos que abordar a las nuevas generaciones, los hijos y los hijos de los hijos, con una mentalidad abierta, no permisiva, no me malinterpreten,
pero sí tratar de entender a ellos para poder entrar en su mundo y atraerlos para enseñarles a vivir honestamente. La foto esta de Gabriel, que yo le mostraba hace unos momentos, de una u otra manera, proponiéndoselo o sin proponérselo, y Gabriel era la pata de Judas acá en la iglesia. ¿A cuánto les consta eso? Cuando Gabriel estaba chiquito, era pero terrible. Yo no sabía si mandar a un ungir o mandar a un Herodes para que lo controle, pero era una bala. Y mírenlo ahora, sirviendo al Señor, buscando darle más a Dios. Ya está para entrar a su quinto secundaria y pensando en poder estudiar algo que pueda ser para servicio del Señor. O sea, involucrado con Dios. Porque en esa foto de un niño con un shofar no era una representación, él estaba viviendo ese momento. ¿Por qué? Porque lo vio en su padre. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y a la generación venidera, tenemos que enseñar nuestro corazón de siervo para que ellos sirvan también al Rey verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el hombre, tú eres la mujer que tienes que enseñar a tus hijos cómo se ama al Señor, cómo se sirve a Dios, cómo se busca de la presencia del Señor. Y estos chicos, por ejemplo, aún los de escuelas levitas, todas esas cosas, ellos hay un día que a las 5 de la mañana creo que tienen conexión y se ponen a orar, mientras muchos estamos durmiendo a las 5 de la mañana y ellos están intercediendo y orando. Son una nueva generación que tenemos que seguir formando y no estar castrando lo que Dios quiere poner en ellos para ganar las multitudes para el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el llamado de Dios, nuestra generación está de salida, pero tenemos el llamado de Dios para dejar una huella significativa, para que estas nuevas generaciones entren y puedan ser un instrumento para el Señor Jesucristo. Amén.